Tome su asiento. Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias en el primer capítulo a Timoteo, capítulo 1, primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Y bueno, vamos a trabajar la introducción y el tema que hoy quiero compartir con ustedes es autoridad espiritual. Ahí corregí el tema, era liderazgo, autoridad espiritual, pero nuestro primer tema en esta serie es autoridad espiritual. Amén. Bueno, lo primero que debemos aprender de esta carta, hermano, es que fue escrita por el apóstol Pablo. Se dice que fue escrita aproximadamente entre el año 64-63 en Grecia, poco antes de su muerte. El apóstol Pablo, como muchos sabemos, o los que sabemos, él murió decapitado. Veremos dentro de esta carta, hermano, pastoral, primera epístola a Timoteo, veremos temas importantes como por qué Jesús murió para salvarnos. Diga conmigo, a todos. Amén. Jesús murió por todos. ¿Cuántos dicen amén? No solo por unos cuantos, sino por todos. Amén. Juan 3:16 así lo dice. Veremos también asuntos de los roles del pastor, su responsabilidad, pero también sus límites, así como los servidores en esta congregación, los beneficios que tenemos, las ovejas, sus beneficios, pero también sus responsabilidades. Entonces, en esta carta que vamos a estudiar, hermano, tenemos un texto como base de arranque. Vaya conmigo al capítulo 3, verso 15, que el apóstol Pablo dice así: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de ¿quién, hermano? Del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Lo que quiere decir que la iglesia no es del pastor, se llama Cristo, porque Él la pagó con su preciosa sangre. Eso quiere decir que yo, a través de esta enseñanza, ustedes aprenderán cuáles son mis responsabilidades pastorales, qué debo hacer y qué no debo hacer. A veces la iglesia, al no saber la responsabilidad del pastor, pues a veces caemos en congregaciones. Bueno, nosotros nos pasó, venimos de congregaciones que al no tener un conocimiento, a todos le decíamos que sí, y vivimos cosas muy duras. Pero hoy el Señor nos ha traído para establecernos en un lugar donde tú crezcas sanamente. Amén. Ahora, veremos temas importantes, incluso hasta se habla de la postura de la mujer y el rol de la mujer en la iglesia. Y veremos que la mujer para nuestro Dios es importante, y también le dio un papel a desarrollar, no solo en su familia, como esposa, como ayuda, sino también en la congregación. Veremos temas también acerca de la economía que un pastor debe de tener, porque a veces, pues como hay extremos en otros lugares donde solamente se dedican a pedir y dice el Señor que me des tu camioneta, que me des tu casa, y a veces venimos con temor a una congregación. Ay, Señor, cuando se habla de diezmos y ofrendas, ay, Señor, ay, que no vayan a pedir mis llaves de mi casa. Y a veces vamos sin querer queriendo, por falta de un poco conocimiento, a un pare de sufrir, donde ahí te dicen bienvenido a sufrir, ¿verdad? Entonces estos temas que estaremos viendo, mis hermanos, nos van a ayudar a desarrollar nuestra fe, madurar, saber cómo camina un verdadero cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, ahora con los temas que estaremos viendo,
la intención no es menospreciar, jactarnos, ¿verdad? Y tomar una postura de que otros movimientos cristianos o denominaciones cristianas. Hablo que vas a aprender también aquí lo que es cristiano y lo que no es cristiano, hermano. Amén. Porque debes de aprender a distinguir entre el cristianismo y las sectas y las religiones. Porque de lo contrario, tú te vas a llevar por toda corriente de doctrina que no viene de Dios, sino viene de los hombres. Entonces, mis hermanos, nosotros no tratamos de tener una postura de porque no piensan como nosotros, están mal. Los criticamos, incluso hasta los satanizamos. No, de ninguna manera. Solamente que la Biblia nos enseña a nosotros los pastores de casa de oración a hablar con honestidad, a hablar lo que la Biblia enseña. Hermano, estoy temblando porque es un trabajo arduo pararse aquí enfrente y no decir cosas que no tienen que ver. Entonces, y todos me ven, miren, no me vean. No, no es cierto. No, lo que vamos a aprender es nuestro rol como iglesia. Qué importante es saber tu responsabilidad como oveja y como pastores. Amén, mis hermanos. Entonces, nuestra postura no es para destruir, ¿verdad? A los que no piensan igual. No, nuestra postura es ser honesta. Pues veremos que el pastor, hermano, de hecho no estoy aquí para también generar contención contra otros pastores. No, mi hermano, estamos aquí, ¿sabe para qué? Para enseñarte cómo debemos conducirnos en los asuntos relacionados con la palabra Dios. Amén, hermanos, con la palabra Cristo. Y cuando digo la palabra es que Él es la verdad y la vida. Porque lo he dicho últimamente y lo seguiré diciendo. Aquí no te venimos a hablar de doctrina, sino de una persona que se llama Cristo. Y hablaremos de su enseñanza y no enseñanza humana. Amén, hermanos. Entonces, vamos a trabajar en estos temas con la intención de ser lo más honesto bíblicamente, apegado a la palabra, para conducir nuestras vidas cristianas. ¿Estás listo? Ok. Pues vamos a leer nuestros primeros versos que dice 1 Timoteo capítulo 1, verso 1. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y bueno, hace un momento mencionamos el año en que fue escrita esta carta, esta epístola. Ahora, algo importante que debemos saber, mis hermanos, es que a esta primera epístola, ¿verdad?, se le considera epístola, carta pastorales. ¿Por qué? Porque tratan, hermano, fundamentalmente el tema del cuidado pastoral, la supervisión, la organización de la iglesia. Se dice que Pablo escribió, hermano, estas cartas preso en Roma y tenía, hermano, 3 propósitos principales. El primero, el propósito de esta carta era alentar a Timoteo en su fe, un pastor joven, a quienes se le estaba menospreciando precisamente por ser joven. A veces estamos esperando un pastor pues ya sin cabello, que tenga más frente, ¿verdad? No, lo digo con respeto. Yo pensé en mí, no sé a qué edad llegue y ya no tenga cabellito, y a veces con su, ¿cómo se dice? Bueno, es que así nos dicen: pastor sin panza no causa confianza, ¿verdad? Entonces a veces vemos así un pastor con canas, ya grande, porque a veces se dice: pues yo tengo más edad que ese jovenazo, ¿y qué me va a enseñar?
¿verdad? Y hay gente que conoce la Biblia, mis respetos, gracias a Dios. Pero si conoces la Biblia y no la pones en práctica, de nada sirve tu conocimiento. Amén, hermano. El conocimiento es precisamente para alentar a Timoteo en su fe, para que él madure, para que pueda caminar como un verdadero ministro cristiano. Ahora, el apóstol Pablo, hermano, también tiene un segundo propósito. ¿Cuál? Advertir de las falsas enseñanzas y de los errores doctrinales. Y fíjate, hermano, esta carta escrita en el siglo I, a nuestros tiempos, hermano, ¿acaso no has visto las redes sociales de falsas enseñanzas y de errores doctrinales? Y número 3, hermano, era enseñarle sobre la administración de la iglesia, los requisitos y el orden en los diferentes ministerios. Y qué importante es que tú, como miembro de esta iglesia, que ya hablaremos de esa palabra miembro, es importante que nosotros conozcamos a nuestra iglesia. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí se nos habla primeramente de ¿quién? De Pablo. Fíjate que Pablo, mi hermano, no se llamaba Pablo. Su primer nombre en hebreo era Saulo. Y su nacionalidad dice que era de Tarso. Y fíjate que encontramos en Hechos capítulo 9, rápidamente, mis hermanos. Fíjate, aquí encontramos más acerca de Pablo, Saulo de Tarso. Y se dice, mis hermanos, que Saulo, ¿sabe quién fue? Primero, antes de ser este apóstol para los gentiles, de quien hablaba del amor, de la gracia, de la misericordia y de la paz. Fíjate que la Biblia nos enseña que antes él no sabía qué era la misericordia, la paz. En la Biblia nos enseña que el apóstol Pablo, ¿sabe quién fue primero? Dice que en camino a Damasco, mis hermanos, por tiempo, voy a ir parafraseando para darle velocidad. Aquí encontramos que él en camino a Damasco, hermano, con la idea de encontrarse cristianos, ¿sabes para qué? Para matarlos. En Hechos capítulo 9, si tú lo vas leyendo. Y dice que él entonces de repente fue rodeado. ¿Quién? Pablo. Que Pablo significa en griego pequeño. Saulo, mis hermanos, este nombre que significa alguien que fue demandado a Dios. Eso es lo que significa Saulo. Y aquí alguien que fue demandado a Dios, ¿no te viene a la cabeza alguien? Saúl, el primer rey de Israel. ¿Cuántos recuerdan que el pueblo qué pidió? Un rey. Bueno, este Saulo, mis hermanos, dice que lo primero que hacía contra los cristianos era matarlos. Hasta que un momento nos enseña el capítulo 1 hasta el capítulo 5 que él, en camino aproximadamente unos 200 kilómetros que llevaba en su peregrinar con sus soldados, con sus guaruras, dice que le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Y qué pasó? Y cayó a tierra. En el verso 4, hermano, analizamos en primer lugar en este verso, mira lo que dice: Saulo respirando aún amenazas, verso 1, y muerte, ¿contra quiénes? Contra los cristianos, es decir, los discípulos del Señor. ¿Cuántos de aquí son discípulos de Cristo? Bueno, te van a perseguir. Ay, no, entonces ya no, pastor. Bueno, ¿por qué cree, hermano, que se quiere exterminar a los cristianos y la Biblia, y no porque quieren exterminar a los mormones, testigos de Jehová, musulmanes? Qué chistoso, no quieren quemar y no queman la Biblia musulmana, bueno, su Corán, su Atalaya, su libro de los mormones, pero sí saben que han querido destruir la Biblia. ¿Pero qué cree? No han podido. ¿Por qué? Bueno, sigamos leyendo.
Dice verso 3: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó el resplandor de una luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: ¿cómo, hermano? Saulo, Saulo. ¿Qué dice, hermano? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Dígale al que está a su lado: hermano, ¿tú persigues a Cristo o persigues a la iglesia? En primera a Timoteo capítulo 3:15, donde encontramos, hermano, nuestra base o fundamento en el énfasis, regresando un poco, no estoy cambiando, solamente que quiero enseñarte esto. Lo que queremos hacer en esta serie es que le vamos a dar una aplicación congregacional. Diga conmigo, congregacional. Aunque esta carta, hermano, va dirigida específicamente a un pastor y a un liderazgo, pero ¿qué cree? También nos relaciona a todos, a toda la iglesia, no solamente es a los pastores. Esta carta, hermano, pastoral, también va a hablar acerca de las responsabilidades que tenemos. Así es que, mi hermano, le vamos a dar una aplicación congregacional. ¿Estamos? Entonces, nuestra aplicación, mis hermanos, Primera Timoteo capítulo 3:15, ahora vamos a leerla en la traducción lenguaje actual. Las traducciones, mis hermanos, que encontramos de la Biblia, solamente debemos de considerarlas para estudio. Por ejemplo, solamente hay algunas, y de hecho no todas. Palabra de Dios para todos, traducción lenguaje actual, nueva traducción viviente, nueva versión internacional. Son algunas, hermanos, de las traducciones que son recomendables. No te recomiendo que tú leas una Biblia de los TGJ. Lo digo si hay alguien aquí, ¿no? Con respeto, pero yo no lo digo. Lo dicen los eruditos que estudian los textos antiguos, y una de las peores traducciones son las Biblias de los testigos de Jehová. Así es que no puedes usar una Biblia para estudiar, porque está totalmente torcida, hermano. Amén. Nuestra Biblia, lo que nosotros usamos en Casa Oración en lo personal, es Reina Valera. Y puedo usar otras traducciones porque nos van a ayudar a estudiar un poco más a fondo palabras que son un poco complicadas. Por ejemplo, hablando de nuestro tema de hoy, dice 1 Timoteo 3:15. Dice: por si acaso no llego a tiempo, así sabrás cómo debemos, ¿qué, hermano? Comportarnos los que pertenecemos, ¿a dónde? A la iglesia, que es la familia del Dios vivo. Ahí está nuestro tema. Entonces, ¿qué somos los que estamos aquí? Somos una familia. ¿De quién? ¿Del pastor? No, del Dios vivo. Amén. Somos la familia del Dios vivo. La iglesia sostiene y defiende la verdad. Entonces, esa es nuestra postura para darle una aplicación a esta enseñanza. Que somos una familia del Dios vivo. La iglesia, entonces, hermano, es una familia congregacional. La familia en donde tú personalmente has decidido pertenecer, o los que están aquí, los que están por primera vez, quizá Dios te ha movido, quizá estás buscando una congregación y yo no sabía a quién venía hoy, y el Señor tal vez te está hablando, ¿verdad? Porque muchos creyentes están buscando una congregación sana, y pues yo así me pasó. Cuando Dios nos habló para el pastorado, yo decía: Señor, yo no quiero ser independiente, yo necesito estar bajo autoridad y que me vean, que me ayuden. Y pues el Señor nos trajo a Casa de Oración, y aquí es donde llevamos que somos una familia. Amén, hermano. Ahora, la iglesia, hermano, es una casa donde vive la familia de Dios.
Y si vive la familia de Dios, bueno, entonces vamos a encontrar principios bíblicos, hermano, para saber cómo vivir y comportarnos como familia. ¿Cuántos dicen amén? Porque esto también te va a ayudar para que pongas estos principios. ¿Sabes dónde? En tu casa, en tu hogar. Porque si sabías, en Efesios capítulo 5 hay una similitud muy grande cuando el Señor habla acerca del matrimonio con la iglesia de Cristo. Entonces aprenderemos, hermanos, principios que son pilares para la vida cristiana: el amor, el respeto y la unidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, aquí vamos a aprender cómo el apóstol Pablo le habla a Timoteo. Pero primero lo que va a hacer el apóstol Pablo, como lo estamos leyendo, hermano, es que se está presentando como ¿quién? Dice Pablo. Y ya dijimos, ¿quién era Pablo, hermano? Primero, perseguidor de la iglesia. Amén. Los buscaba, ¿sabes para qué? Para matar a los cristianos, para terminar con ellos. Y después, mi hermano, ¿qué pasó? Él tuvo un encuentro personal. ¿Con quién? Con Jesucristo, con el omnipotente. ¿Qué significa Pablo? Dijimos, pequeño. Entonces fíjate, aquí vamos a aprender algo. Le dice el Señor: Saulo, Saulo, verso 4, mi hermano. Y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo. ¿Qué dice? ¿Por qué me persigues? Y aquí hay una enseñanza, hermano. Escuche, los que les gusta apuntar. Perseguir a la familia del Dios vivo, ¿qué cree? Es perseguir a Cristo. Entonces, musulmanes, chiapanecos, porque si sabías que en Chiapas han matado cristianos, en Oaxaca matan a cristianos. Entonces, alguien que se mete con la familia del Dios vivo, ¿con quién crees que se está metiendo? Con Jesucristo. Encontramos estas palabras tan importantes: ¿por qué me persigues? Es decir, que Saulo, mis hermanos, tenía en mente ¿qué? Desaparecer la iglesia. Pero su encuentro con Cristo, hermano, le dijo: dura cosa, sigue leyendo, verso 5. Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pero ahora aquí llama la atención esta palabra, es muy importante, hermano. Le dice, verso 4. Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿A quien qué? A quien tú persigues. Entonces su encuentro con Cristo, mis hermanos, le está diciendo en hebreo: dura cosa es dar contra el aguijón. Y esta es una figura, hermano, que se utilizaba para dirigir o detener a los bueyes, para ponerles un alto cuando estaban saliendo ¿cuántos recuerdan, o los que llegaron a trabajar la tierra? No sé si algunos saben eso. Se le pone un arado, ¿recuerdas? Un yugo al animal, ¿para qué? Para que tenga una dirección en su carril, ¿cierto? Pero esta palabra se utiliza con una intención. Aunque es una figura, mis hermanos, la idea es que el Señor reprobaba la actitud ¿de quién? Del apóstol Pablo. Es como si el Señor le estuviera diciendo: Pablo, tienes un espíritu de adversidad. No hablo de demonios, no, una actitud adversa. ¿Por qué? Fíjate, hermano, ¿cuántos recuerdan a Caín frente a su hermano Cael? Abel. Bueno, es para que no se pierda el amor. No, no es cierto. Caín, ¿cómo fue contra Abel? Lo persiguió ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Mató a su hermano. ¿Sí? También tenemos el caso, por ejemplo, de Ismael frente a Isaac.
Eso lo encuentras en Génesis capítulo 21, verso 10. O en Santiago 5, 6, donde se habla acerca del justo frente al injusto. Pero hay una palabra importante, otra palabra, hermano. Le dice, ¿por qué me persigues? ¿Sí dice así? Esta palabra, hermano, ¿qué está mostrando? Que la iglesia está unida con Cristo. Ahora, cuando digo la iglesia, yo no refiero a este lugar, ni lugares bonitos que puedas encontrar de congregaciones, porque no es lo bonito externo de la congregación, sino lo interno. Y tú debes de conocer lo interno de la iglesia, porque es realmente lo que es la iglesia, no lo externo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, es importante aquí, ¿por qué me persigues? Porque estas palabras, repito, muestran la unión con Cristo, su iglesia. Hermano, no dice, ¿por qué persigues a mi iglesia? No le dijo así. No le dijo, ¿por qué persigues a mi iglesia? Le dijo, ¿por qué me persigues? Y el me, hermano, da la idea de qué? De la gran doctrina de que los cristianos, mis hermanos, estamos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son cristianos? Ah, entonces estás en Cristo. Ahora pregunto, ¿cuántos están en Cristo? Bueno, ahorita nos lo va a decir la enseñanza. Amén. Entonces, Saulo, mis hermanos, le está diciendo el Señor, mira, Saulo, lo que tengas contra mi iglesia, no, contra la iglesia, lo tendrás contra mí. Diga conmigo, lo que quieres conmigo, lo tendrás con Cristo. Ahora escuche, mi hermano, aquí hay una enseñanza. ¿Cuántos saben que la iglesia fue comprada a precio de sangre? De manera, hermano, que si alguien piensa así o siente así, voy a decir esto con mucha delicadez, porque alguien que pueda decir, bueno, solo Dios y yo, es decir, la verdad, pues yo he tenido vivencias muy fuertes y lo único es que yo solo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Sí lo hay, hermano. Hay pensamientos así. Yo creo en la iglesia. No. Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. ¿Por qué? Por sucesos. Yo tengo, por gracia del Señor, 36 años de conocer de Cristo, o que Él me ayudó a conocerle. En esos 36 años, hermano, mi esposa y su servidor vivimos cosas muy duras, muy fuertes, y no dudo que ustedes también. Pero eso no me impulsó a catalogar por lo que viví y decir, esto, aquí, yo viví esto acá, todos son iguales. Entonces, hermano, entendemos que somos una naturaleza caída, es decir, que somos seres imperfectos. ¿Cuántos dicen amén? Y que podemos cometer errores. Amén. Pero, mis hermanos, también sabemos que Dios nos ha dado una nueva naturaleza en Cristo. Eso quiere decir que los que nos llamamos pastores, entonces tenemos una nueva en Cristo, una nueva vida en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y los que en realidad tenemos nueva vida en Cristo, entonces nuestra vida cambia. ¿Por qué? Porque hemos tenido un encuentro personal con Cristo. Entonces, hermano, no puede haber, bueno, sí puede, pero no debe haber pensamientos como esto: solo Dios y yo. La iglesia, voy porque estoy comprometido. No, mis hermanos, no es solo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Ahora, el Señor le está hablando a esta iglesia, a los que hoy están aquí. No me vean feo. No es cierto. Es el pastor Chuyo, también veo feo.
No, mis hermanos. El Señor nos habla y nos dice, mira, como le dijo a Pablo, Saulo, ¿por qué te metes conmigo? Tienes espíritu de adversidad. Entonces, mis hermanos, alguien que tenga un pensamiento de decir, pues yo solo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, hermano, ¿sabes con quién te estás metiendo? A ver, pero sin miedo. Es que quizá alguien diga, no, yo no voy a hablar. ¿Por qué? Porque me meto con Cristo. Pero ¿cuántos son cristianos? Entonces tienes que meterte con Cristo, ¿sí o no? Hermano, la iglesia cristiana no es un juego, es una convicción. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, hermano, algo que le dice el Señor Jesús a Saulo es, mira, si te enfocas en la oposición y conflicto, porque eso, mis hermanos, es alguien que está en contra de la iglesia. Porque solo se enfoca en ser oposición y conflicto. O alguien que solo enfoca su mirada en la oposición y conflicto por asuntos que hayamos vivido. Pero la Biblia nos dice en Romanos 8:28 que todo eso obrará para bien. Porque el propósito es que madures tu vida cristiana y que entiendas que entrar a una iglesia cristiana no significa y vivió feliz por siempre. Porque eso presentan en las redes sociales. Ven a Cristo y todo tu dolor se acabará. Solo prosperidad. ¿Ha escuchado eso? Pura bendición. Si te viene dolor, repréndelo. Te viene sufrimiento, cancélalo. Pues aunque reprendas y canceles, te van a venir cosas difíciles. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído. Pero el Señor te dice, pero yo te voy a fundamentar para que cuando vengan tiempos difíciles, duros a tu vida, tú no caigas. ¿Por qué? Porque estás fundado en la roca que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Dale una ofrenda de palmas a Cristo, nuestro fundamento. Entonces, mis hermanos, alguien con esta actitud se puede enfocar demasiado y va a caer en ¿qué? En ser negativo y oponerse a la autoridad espiritual de la iglesia. Y ahorita vamos para allá. Aún estamos hablando acerca del apóstol Pablo y tal vez hoy me tarde unas 3 horas, no hay problema. Es cierto, no se me asusten. Pero 1:30 sí. Sigamos, mi hermano. Sobre aviso. Entonces, hermanos, si alguien dice, yo no quiero nada con la iglesia, yo solo con Cristo, hermano, el Señor te va a decir, entonces no tienes nada conmigo. ¿Y por qué, Señor? Porque yo di a mi Hijo Jesús por la iglesia y fue a precio de sangre. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está a su lado, oye, una pregunta, ¿te costó la iglesia a ti? No, dígale eso, pero con amor. Dígaselo con amor. A ti no te costó la iglesia. ¿Sabes a quién le costó? A Jesús. Morir en la cruz. Derramó su sangre. Y Jesús dijo, Padre, si fuera posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús murió en la cruz, pero también resucitó. Y hoy está a la diestra del Padre. Y Jesús el Cristo dice, el que ame a la iglesia, me ama a mí. ¿Por qué? Porque yo soy la cabeza de la iglesia. Yo soy la autoridad principal de la iglesia. Y yo soy quien dirige la iglesia. Amén, mis hermanos. Mira, subí una imagen en esta semana que decía, cuando la iglesia se vuelve opcional para los padres, se volverá innecesaria para nuestros hijos en el futuro. La iglesia no se puede volver una opción. La iglesia, hermano, debe de ser tu familia.
No, yo tengo mi familia. Lo digo con respeto, no con... A veces yo así hablo, soy chilango. Es cierto, ¿cuántos aman a su familia en la carne? Debes de amar ahora a tu segunda familia, es en la fe. Amén, mis hermanos. Entonces la actitud de Pablo contra la iglesia ofendía directamente a Cristo. Entonces esto implica o significa que Dios denomina persecución, hermano, a lo que Saulo llamaba servicio a Dios. Porque Saulo creía, mis hermanos, que él estaba sirviendo al Dios vivo. ¿Y sabe cómo? Persiguiendo a la iglesia. Ahora, cuando yo hablo de estos asuntos, ¿recuerdas lo que dije al inicio? Yo no me estoy poniendo aquí como que nosotros tenemos la verdad. Yo sí soy único, nosotros sí somos los... No, esa no es mi postura. Pero tenemos que hablar. Aunque quizá, hermano, hay alguien que y se ría, no así vulgarmente, no aquí, en otros lugares. Pero, y los que nos están viendo, porque nos están viendo. Y digan, ay, sí, ¿a poco aquí no hay problema? No, sí. Dígale al que está a su lado, bienvenido a las persecuciones, a los conflictos que habrán ahí en la iglesia. Pero ¿sabes qué enseñamos? Que debemos aprender a vivir, ¿sabe cómo? En amor, en respeto y en unidad. Así es que la palabra de Dios, hermano, fue viva y eficaz. ¿Contra quién? Contra el apóstol Pablo. Entonces, alguien que se levanta contra la iglesia, hermano, es, por ejemplo, esta actitud de Pablo contra la iglesia. ¿Qué pasaba? Ofendía directamente ¿a quién? A Cristo. Es decir, ¿cuántos saben? En Juan 15 dice que Jesús es la vid, ¿cierto o no? ¿Y nosotros qué somos? Las ramas. Entonces, mi hermano, si alguien menosprecia la iglesia, que es la rama, ¿a quién cree que está atacando? A la vid. ¿Quién es la vid? Es Cristo. Entonces el Señor llama a Pablo, ¿para qué? Para rendirse a sus pies. ¿Por qué? Porque Dios no razona con el enemigo contra su iglesia. Ahora, ¿qué se puede ser un enemigo, hermano? Que a veces nosotros creemos que no lo hacemos. Bueno, mira, una conciencia religiosa, porque esa es la conciencia que tenía Pablo. Hechos capítulo 24, verso 16, solo apúntalo. Pero ¿qué crees, hermano? Su conciencia religiosa lo movía a hacer algo, pero no estaba practicando la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estaba huyendo de la iglesia, mi hermano. Entonces, con desprecio por la iglesia, mis hermanos, estaba destruyendo ¿qué? La verdad. Su postura era religiosa, pero estaba destruyendo la verdad. Y la iglesia de Cristo es una verdad. Amén, hermano. Entonces encontramos algo muy importante. Dice que yendo al camino, una luz lo rodeó y cayó Pablo. ¿Qué significa? Que después de andar Pablo, mis hermanos, asolando a la iglesia, lastimando a la iglesia, queriendo terminar con ella, Dios les dice: Pablo, vuélvete a mí. ¿Por qué? Porque Cristo, hermano, compró, su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es valiosa, mis hermanos, porque Cristo derramó su sangre. Y aquí tenemos un primer principio. ¿Qué es un principio? Rápidamente, es una verdad bíblica que se aplicará en todo momento. Entonces, aquí hay un principio. Apúntalo. Toma en serio la iglesia, porque Dios la toma en serio. A ver, voy a repetir, como que fue así del golpe, más despacio. Toma en serio la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios la toma en serio. ¿Cuántos dicen amén? Verso 5, mis hermanos, en Hechos, estamos ahí. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús. Ese hombre que en su momento se sentía tan grande, ¿cómo terminó pequeño? ¿Ante quién? Ante un Dios
omnipotente. Mira, hermano, tan grande, tan grande, tan grande, que abarca toda la existencia de este planeta Tierra. ¿Sí lo sabías? Pero es a la vez tan pequeño, metafóricamente hablando, que cabe en tu corazón. Y cuando dejas entrar a Cristo en tu corazón, su omnipotencia empieza a crecer en ti. Porque menguas. Porque cuando dejas de perseguir a Cristo para ahora ser perseguidor por causa de Cristo, ahora te van a perseguir a ti, perdón. Pablo primero fue un perseguidor y ¿sabe cómo terminó? Siendo perseguido. Él perseguía a la iglesia y la iglesia religiosa lo terminó persiguiendo para matarlo, ¿sí o no? Pero ¿sabe qué hizo Pablo? Se hizo pequeño, menguó para que el Señor creciera. Y el Señor, hermano, después de que ve este asunto del apóstol Pablo, ahora lo toma como un predicador por amor a Cristo y se entregó a la iglesia. Entonces Pablo, mis hermanos, el Señor le dice: mira, Pablo, me estás persiguiendo a mí. Entonces alguien, hermano, que se levanta contra la iglesia y dice: es que yo, pues sí, la iglesia, hermano, lo que estás haciendo, sí, hay gente quien la verdad se dedica, mira, ten cuidado, porque hay gente que te dice: no vayas a la iglesia, ¿para qué te congregas? Eso es religiosidad, eso es fanatismo. Ve a la iglesia, pero de una vez al año. Hay gente que te va a decir eso. Y aguas, hermano, porque a veces son los de la misma casa. Hay papás que se sienten sabios o mamás sabias. A ver, ¿para qué tanta iglesia? Eso es religioso. ¿Perdón? No, mis hermanos. Eso es ser comprometido con Cristo. Eso es amar la iglesia de Cristo. Ay, ¿a poco me voy a hacer más santo solo por ir a la iglesia? No, tú eres santo porque fuiste apartado por Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y eres bendecido, ¿sabes por qué? Porque amas a Cristo y te sujetas a su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo que vemos, hermano, es que cuando Pablo fue confrontado por el Señor, cayó al suelo. ¿Por qué? Porque él es pequeño. Yo pregunto, si eso hizo el Señor con Pablo, ¿qué hará con nosotros? Pero aquí tenemos un aprendizaje, algo bien hermoso, hermano, que alguien que tiene un encuentro real con su Señor, con el Señor Jesús, escucha bien, hermano, su actitud cambia. Y no solo su actitud contra la iglesia, toda su vida cambia. ¿En relación a qué? En relación a la obediencia a Dios. Ahora, hermanos, no trato de menospreciar, señalar si alguien cometió el error de decir esto. No, la iglesia no tanto. Una vez al mes. Bueno, pues la Biblia dice todo lo contrario. Hebreos capítulo 10 dice: hermanos, no dejemos de congregarnos como algunos toman por costumbre. Amén. Entonces, mis hermanos, alguien que tiene un encuentro, escúchelo, real con Jesús, su actitud cambia. Un encuentro superficial con Jesús nos va a llevar una vida superficial y simple. Así es que, mis hermanos, el Señor nos demanda como familia a amar la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, contesta el apóstol Pablo, verso 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, diga conmigo, ¿qué quieres que yo haga? Fíjese, hermano, alguien que cambia, que tiene un encuentro personal con el Señor, le dice: Señor, ¿ahora qué quieres que haga?
Dígale al que está a su lado, ¿qué quieres que haga? Fíjate, el apóstol Pablo fue sincero. ¿Qué quieres que haga? Miren, hermanos, hay muchos que cuando ven la iglesia superficial pueden decir, bueno, ¿y qué quiere que haga? No, pues que échale ganas. Ah, sí, está bien. Dios le bendiga, pastor. ¿Y sabes cuál fue sus palabras? Fueron superficiales. ¿Es duro? Uy, sí. Es duro escuchar eso. Pastor, mira, la verdad es que no voy a venir como unos 3 meses. Ay, ¿por qué, hermano? No, mire, pastor, es que pues he metido a mis hijos al fútbol, al taekwondo, a esto. No, qué sé yo, hermano, yo no estoy inventando. Y si alguien así lo hizo, no, ya le dijeron al pastor, no, yo no sé nada. ¿Quién fue? No, hermano. ¿Está mal? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Solamente, hermano, que nosotros no debemos de ver la vida cristiana superficialmente. La debes de ver con la vista con la que Dios la ve. ¿Por qué? Porque eso hacen los verdaderos cristianos. Está bien, hermano, que nosotros llevemos a nuestros hijos. Sí, está bien, lo que tú quieras, porque no estamos aquí para prohibirte de ninguna manera. Estamos aquí para dirigirte. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, alguien que verdaderamente tiene un encuentro personal con el Señor le dice, Señor, sinceramente y honestamente, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Y sabe qué hizo el Señor con el apóstol Pablo? Le dijo, mira, Pablo, me vas a servir. Y eso lo puedes leer, mis hermanos. Entonces tú y yo debemos ser cristianos honestos. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, mire, el que reconoce que es pequeño ante un Dios omnipotente le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Pregunto, ¿cuántos de aquí son pequeños? ¿Y los del lado izquierdo? ¿Y derecho? Entonces, alguien que es pequeño, que reconoce que es pequeño ante un Dios omnipotente, le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres? ¿En qué te sirvo? Pero ¿cómo, hermano? De forma sincera y honesta. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, el apóstol Pablo, ¿saben qué se convirtió? En un instrumento del Señor. ¿Para qué? Para ser usado. Verso 15, mis hermanos, rápidamente. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para llevar, ¿qué, mis hermanos? Mi nombre. ¿Qué más? En presencia de los gentiles. Hermano, ¿de quién está hablando? De nosotros. Dígale al que está a su lado, hola, gentil. Bueno, ¿qué significa? Bueno, el pueblo escogido de Dios, realmente, hermano, el pueblo que así, porque así Dios lo escogió, ¿sabe quién fue? El pueblo judío, Israel. Nosotros éramos pueblos paganos. Nosotros, mis hermanos, en lugar de adorar al único Dios, ¿sabe qué hacíamos? Cambiamos la gloria de Dios por la gloria del hombre. Y empezamos a, ¿qué? Adorar imágenes. ¿Cuántos sabían que en México estaba libre de idolatría? Bueno, no de idolatría, pero de tantos ídolos. ¿Sabes hasta cuándo empezó a haber un montón de ídolos? En la conquista. ¿Sabe quién vino a conquistar acá a los mexicanos? Parte españoles. ¿Y saben qué nos trajeron los españoles? Un montón. Dígale al que está a su lado, ¿tú fuiste Macareno? ¿Cuántos de nosotros venimos de la iglesia tradicional? Y esto no lo estoy diciendo con asunto de ofender, no. En Romanos capítulo 1, mis hermanos, ahí ustedes se pueden leer desde el 18 hasta el verso 23, 24.
donde dice que el hombre cambió la gloria del Dios vivo por gloria humana y dejaron de adorar al Dios. Amén, hermano. Entonces, 1 Timoteo capítulo 1, verso 1. Ya vimos quién fue entonces, ¿quién? Pablo. Ya vimos rápidamente quién es Pablo. Ahora, mis hermanos, vamos a ver su llamado. ¿Está listo? Dice entonces, vaya conmigo a Timoteo, 1 Timoteo, Pablo, apóstol, diga conmigo, apóstol. ¿De quién? De Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo. Mire, la palabra apóstol, mi hermano, viene del griego apóstolos. Y fíjese lo que significa. Esta palabra apóstol, del griego apóstolo, significa embajador, mensajero o representante. Hermano, ¿de qué sirve un embajador en los Estados Unidos de México? ¿Cuál es su función? Representarnos, ¿sí o no? ¿Sabes cuántos embajadores hay en las naciones aquí de México? Pues debe de haber varias, ¿no? Se supone. ¿Por qué? Porque está representando nuestro país. La palabra apóstol también significa sencillamente, hermano, enviado. ¿A quién fue enviado Pablo? A predicar ¿a quiénes? A los gentiles. Y hace un momento dije, bueno, Israel es el pueblo de Dios, pero ¿qué cree que el apóstol Juan, mis hermanos, uno de los discípulos de Jesús, nos dice en Juan capítulo 1, verso 11, a lo suyo vino y lo suyo, ¿qué dice? No lo recibieron. Pero en el verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron. ¿Qué hizo el pueblo judío? Hermano, se apartó del Dios vivo y ¿sabe qué terminó haciendo? Adorando, idolatrizando, ¿qué? Su propia vida. Cuando alguien se ama en exceso, hermano, empieza a actuar en su propio entendimiento, en sus propios sentimientos. Cuando alguien cae en idolatría, dice, a mí nadie me dice cómo debo de vivir. Yo mando en mi casa. Yo soy el rey. A mí nadie me dice. También hay mujeres, ¿sí o no, varones? No es cierto. Mira, chiquito, me caso contigo, pero escúchame bien, yo no me sujeto a ti. ¿Así quieres? Y como el hombre la ama demasiado, que le entra. Y ya cuando está adentro, mamá, ayúdame. Bueno, también a las mujeres. Si le hubiera hecho caso a mi mamá. Sin embargo, mis hermanos, cuando alguien viene a Cristo y tiene un encuentro personal, pero escuche, de manera honesta y sincera, su vida cambia. El proceso de la madurez es para toda la vida. Por eso la esposa debe de abrazar a Cristo, para que el Señor le dé paciencia, le dé amor. Y al esposo le dé paciencia y amor para habitar en unidad. ¿Cuántos dicen amén? Porque aun cuando el esposo lo veas malo, desfigurado, enojón, cachetón, la esposa dice, te amo con el amor de Cristo, te perdono. Y el esposo, ¿qué hace? Lo mismo. Ahora, ¿qué voy con esto? Hermano, pues entonces el Señor, ¿qué cree que hizo? Nos injertó, ¿ahora dónde? A la familia de Dios. Ahora no son los judíos solamente, ahora nosotros, los gentiles, los que habremos recibido a Cristo. ¿Sabe qué somos? Hijos de Dios. Y Pablo le dice, y que nadie se gloríe, porque no esto es por los hombres ni por los pueblos. Ustedes no son especiales. Yo no soy especial por cómo hable, por cómo soy, por cómo esto. No, somos especiales porque Dios puso su mirada en nosotros.
Y porque Él sabía quién de aquí, hermano, iba a aceptarle en su corazón, si lo sabías, en su presencia. Dios sabía, mis hermanos, desde antes de la creación, quién le iba a aceptar. Y hoy que le has aceptado, mis hermanos, ahora entonces podemos darle una aplicación pequeña a esto. Apóstoles, ¿qué significa? Embajador, mensajero, representante. Entonces, mis hermanos, ¿qué nos enseña esto? Que Pablo no era un enviado por sí mismo, sino, mire lo que dice, verso 1. Apóstol de Jesucristo, ¿por quién? Por mandato de Dios. No era un enviado solo, hermano. Pablo, hermano, ¿a quién representaba entonces? A Jesucristo. ¿En dónde? Aquí en la tierra. Lo que quiere decir es que esta palabra, mis hermanos, le estaba dando al apóstol Pablo, aunque no lo veamos aquí, que diga la palabra autoridad. Lo que sí nos está diciendo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, que yo soy una autoridad espiritual. Dios dio, mis hermanos, entonces al apóstol Pablo una autoridad espiritual. Por eso es que la carta, hermano, y solamente voy a leer estos dos versículos, no se me asuste, solo 2 versículos. Y en estos 2 versículos debemos entender, mis hermanos, que entonces nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, se presenta a Timoteo, a quien él lo puso y le está delegando una autoridad, pero Pablo se presenta como una autoridad principal. ¿De dónde? De la iglesia. A lo que Dios lo había enviado, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, lo que está haciendo Pablo es representar a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Ahora dígale a su hermano que está a su lado: hermano, tú eres un apóstol. ¿En serio? Béseme la mano, pastor. Es cierto. Hermano, hoy el apostolado se ha desfigurado mucho. Con respeto lo digo, pero a veces me tocó ver a un apóstol con short, así se subió. Y en buena onda, ¿no? Porque quieren caerle bien a la gente. Ahora, ay sí, pastor, entonces usted es más serio porque tiene traje y corbata. No, mis hermanos. Pero yo pregunto una cosa: ¿quién de aquí que va a su oficina, a su trabajo, que son oficinas y trabajo, todo es trabajo hermoso? Un carpintero, un albañil, todo tiene un trabajo, pero hay quienes trabajan en oficinas, ¿cierto o no? Yo pregunto, ¿cómo vas a la oficina? ¿Con short? ¿Con gorra? ¿Te imaginas a alguien que es ingeniero, arquitecto, abogado, doctor, y que llegue con gorra a su trabajo? ¿Y qué más? ¿Con short? ¿O con chanclas? Y alguien, y las mujeres igual. ¿Cómo vas a tu trabajo? ¿Con los tubos aquí? Aquí un poquito de gel. Ay, no, perdón, hermano, ya. Eso fue obra de la carne. ¿Cómo vamos? Te levantas y así como te levantas sales. Y ahí vas con las chanclas. Entonces, ya hablaremos más adelante, porque la Biblia nos enseña cómo también hay posturas. Y hermanos, escuche, la palabra apóstol en los asuntos de gente enviada, ¿sabe qué significa? Que te vuelves un embajador, un mensajero, un representante de Cristo. Entonces, hermano, qué importante es que cuando nosotros reconozcamos a Cristo como el dueño de la iglesia, también dice el apóstol Pablo: bueno, fui un enviado, soy un embajador. Hermano, tú eres un embajador también, no solo allá afuera mandando o dando el mensaje, también aquí, por tu actitud. Que es duro. Mi esposa y yo fuimos pulidos por el Señor, porque si algo aprendimos los dos, mis hermanos, es no amofarnos, no burlarnos,
no sentirnos que nos sabíamos y que todos sabíamos en la congregación donde Él nos permitió el Señor. Nosotros servimos aproximadamente a 10 pastores, pero no porque yo quisiera, sino porque la denominación así nos fungía servir. Y sabe, hermano, mi conducta como embajador debe de ser correcta cuando tú vengas a la congregación y en tu casa. Porque alguien que se mofa de la iglesia, que se mofa incluso de la enseñanza, no te metes en problemas conmigo, te metes en problemas con Cristo. Me ha tocado ver gente que cuando enseño, sabe, anda viendo para todos lados, nunca quitan la mirada hacia mí, pero yo no quiero imponer a quien, dice el pastor. No, no es cierto. Hermano, ¿sabe por qué? Porque han de decir, lo está haciendo por mí y todo por mí. Hermano, no. En primer lugar, lo tengo que enseñar porque de allá venimos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pablo, hermano, no era un enviado cualquiera. Hermanos, ustedes no son enviados cualquiera, son enviados por el Señor. El Señor ya te trajo a esta congregación. Amén. O tomarás. Claro, hermanos, tampoco voy a usar esto como un tipo de manipulación. ¿Para qué? ¿Aprovechando el tema? No, hermanos. No. Nosotros queremos hablar con honestidad. Amén. Entonces, Pablo, hermano, representando a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, nos ayuda, mis hermanos, a notar que Él fue enviado por Cristo. ¿Y esto qué significa? Autoridad espiritual. Diga conmigo, autoridad espiritual. Este llamado, hermano, debe ser respaldado por una iglesia local. Es triste, mi hermano, ver la crisis constante en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque lo tengo que decir con amor, con respeto. Pero hay gente, hermano, que puede estar en la iglesia, pero no vive bajo la autoridad de la iglesia. Y cuando hablo acerca de la autoridad de la iglesia, estoy hablando acerca de la autoridad delegada que Dios ha dado a quienes, a los pastores. Ahora, el principio aquí, hermano, es una persona que Dios ha establecido a una iglesia local. Por ejemplo, vaya conmigo a Efesios capítulo 4, por favor, verso 11. Efesios 4:11, y dice lo siguiente: y Él mismo constituyó, es decir, Cristo, a unos ¿qué? ¿Qué es un apóstol? Un enviado, un representante. Entonces pregunto, hermano, un representante que dijimos que es que está en otro país, ¿cómo dijimos? Embajador, gracias. Fíjese, ¿qué representa en ese país? Una autoridad, ¿sí o no? Representa una autoridad. Entonces lo que está haciendo el apóstol Pablo, hermano, es que está hablando del respaldo, mis hermanos, primero, que Dios tiene para con él, pero que en segundo lugar, hermano, ¿sabe quién tiene que respaldar ese apostolado? La iglesia. Porque el principio aquí, mis hermanos, dice Efesios capítulo 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, el apóstol Pablo en este capítulo de Efesios está hablando, hermano, que hay liderazgos en la congregación, pero hay uno que ha establecido el Señor, mis hermanos, ¿sabe qué? Para que la iglesia esté bajo una autoridad. ¿Quién? Bajo la autoridad de un pastor. Bajo la autoridad de un pastor.
Gracias por el amén. Gracias. Sigamos. Entonces, mis hermanos, la autoridad del ministro, diga conmigo, pastor, un pastor hace lo que quiere. Bueno, un pastor que tiene autoridad debe de vivir bajo autoridad. Si yo digo que soy una autoridad, ¿qué crees? Debo de vivir bajo autoridad. ¿Sabes quiénes mis autoridades? El pastor Chuy Olivares es mi principal autoridad. Es el pastor general de todas las casas de oraciones, que son aproximadamente 200. Pero yo tengo una autoridad que me supervisa, mis hermanos. El pastor Daniel Rubalcaba es nuestro supervisor. Entonces, mis hermanos, esto también es importante. Mira, la palabra autoridad viene del griego, mis hermanos, los que escriben, exousia, 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 perdón. Ahora, cuando yo hablo de autoridad, tengo que estar bajo autoridad. Amén. Esposos, ¿cuántos son una autoridad en casa? A ver otra vez. Esposos, varones, ¿cuántos son una autoridad en su casa? Debes de estar bajo autoridad. Pastora, no hombre. No hombre. Ahora espérame. Yo sé que esto va a sonar porque bueno, nosotros sí tuvimos ese caso. A nosotros nos hicieron, ponían su pie sobre nosotros, duramente, fuerte. Y yo era responsable de esta situación. ¿Por qué? Pues al no conocer la palabra de Dios, entonces pueden hacer conmigo y deshacer. Pero mis hermanos, una autoridad de un pastor, diga conmigo, tiene límites. Yo como pastor, escúcheme, tengo límites. Yo no puedo rebasar los límites que Dios ha establecido en la iglesia. Autoridad entonces significa exousia, pero también significa, mi hermano, jurisdicción. ¿Y cuántos saben qué significa jurisdicción? ¿Alguien recuerda qué significa? Es alguien que tiene límites territoriales, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuántos saben que las patrullas de Tecámac no pueden parar ningún auto de Tizayuca? ¿O sí pueden? ¿O los de Tizayuca pueden parar los carros, hacer y meterse a esta zona de Tecámac? No, ¿por qué? Porque cada municipio, llamémosle así, o cada lugar que tiene territorios, pero tiene limitaciones. Entonces yo tengo una autoridad dentro de un territorio, mi hermano. Yo tengo autoridad solamente aquí. Yo no tengo autoridad en otras congregaciones. Incluso, mis hermanos, aunque nos invitaran a otra casa de oración a predicar, yo no puedo llegar ahí y deshacer. ¿Por qué? Porque tengo mis límites. Cuando yo llego a una casa de oración donde me invitan a predicar, yo llego ahí para obedecer indicaciones, sujetarme a las autoridades. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen familia en la carne? ¿Cuántos tienen hermanos? Ok, y cuando ellos vienen a casa, le dices, aquí es lo que quieras, mi hermano, a fin que tú eres de la familia. ¿Así le dices? Y de repente, a veces así somos, ¿no? Oye, carnal, ¿qué onda? ¿Qué onda con la cuñada? ¿Qué onda con la suegra? ¿No? Pues que le baje, ¿no? Y no, pues eso no corresponde. O sea, yo no voy a ir a un lugar y criticar o decir o hacer y venir e imponer mis ideas. No, mis hermanos, yo tengo un territorio, así es que tengo que sujetarme. Amén. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? Démosle la aplicación. Amados,
Cuando tú vienes a una congregación de casa de oración, escúchame bien, tienes que sujetarte al orden de esta congregación. Tú vienes a aprender el orden de esta congregación. No es, no, que la iglesia se ajuste a mí. Ay, perdón, me vi en No quiero hacer. No, hermanos. Si la iglesia no camina como me gusta, voy a buscar la mía. Hermano, sí hay iglesias al gusto del cliente. Sí los hay. Claro que sí. Porque quieren tener gente ahí. De hecho, muchos hermanos, pues así como vienen, pum, nos suben, no se fijan su vida, etcétera, etcétera. No les importa y así sube la gente. Si toma, si anda en adulterio, si anda en fornicación, simplemente sabe por qué la sube, para tener gente. Y pone a gente, el Señor ya me dijo que tú debes de ser pastor de esa iglesia, ya debes ser diácono de esa iglesia, tú ya debes de ser. Y los ¿saben para qué? Para retener a la gente. Hay gente que dice, pastor, yo tengo servicio, yo tengo esto, ¿qué hago? Entonces le digo, prepárate. Bueno, luego vengo. Se va y ya no regresó. Entonces, mis hermanos, no, la iglesia que el Señor ha establecido ha dejado una autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, bueno, ¿qué puede pasar, hermano? Ya voy a terminar, ya yo sé que están presionados. La enseñanza presiona, ¿sí o no? A mí más, de verdad, aunque usted no lo crea. Porque hablar de jurisdicción, mis hermanos, es hablar de mi autoridad de solo aquí en esta casa de oración. Yo debo respetar, amén, otras casas de oración. Yo tengo que respetar la iglesia donde el Señor me pueda permitir predicar, pero esta es la iglesia donde el Señor me ha establecido para llevar una autoridad. Y entonces, dirigido por la palabra de Dios, le pido al Señor sabiduría para que me ayude a llevar la iglesia, aunque, hermano, te vas a encontrar con muchos errores con este servidor, porque yo no soy perfecto, tengo muchos errores y los vas a ver. Véame bien, porque vas a ver errores en mí, en mi esposa y en mis hijas. Pero hay algo, hermano, los responsables de la iglesia es el pastor, no mis hijas. Amén. Mis hijas son adolescentes, tienen sus pruebas, sus luchas, ellas se están buscando del Señor, oramos por ellas y el Señor nos va a seguir dirigiendo. Entonces, la autoridad del ministerio tiene límites. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Yo puedo instruirte en la palabra de Dios, yo puedo aconsejarte, pero yo no puedo decidir por ti. Hermano, tampoco, aunque yo tenga autoridad, yo voy a decir lo siguiente: esposas, aquí se hace lo que yo digo. ¿Por encima del esposo? No, de ninguna manera. Porque tu autoridad en casa, ¿quién es? ¿Qué pasó, mujeres? A ver, nuevamente, ¿quién es tu autoridad en casa? Tu esposo. Y yo no voy a imponer que alguien venga y diga, pastor, ¿qué hago? Mi esposo no me deja venir. No, mijita, si no quiere, divórciate, mamacita. Espéreme, hermano. Bueno, ese punto lo refiero a mamá, ¿verdad? En un buen orden. Pero escúchenme, en mi caminar estoy en un movimiento donde ahí quienes gobernaban eran las mujeres. Su líder era una mujer. Habían divorcios así, hermano, porque les decían, si tu esposo no se convierte, si no quiere seguir a Cristo, divórciate y busca a un hombre de Dios que sí quiera. Hermano, eso es antibíblico. Por eso es que algunas denominaciones tomaron textos de calle a la mujer, y por eso la mujer no puede ser pastora, no puede enseñar.
¿A poco porque el doctor es doctor, la esposa no tiene carrera y porque el doctor es doctor, la esposa ya es doctora? No, pues no. Entonces, bueno, no es mi tema, todavía no voy para allá. Pero es cierto, mis hermanos, que hay ocasiones que por falta de estos extremos, o por causa, perdón, de estos extremos, por eso hay quienes dicen que una mujer no tiene autoridad para enseñar en una congregación, y ya lo veremos más adelante. Entonces, mis hermanos, la autoridad espiritual no está aquí para hacer y deshacer de la iglesia, ni mucho menos decirte, soy el pastor. Estoy viendo que ya estás creciendo financieramente. Oye, esa camionetota, ¿de quién es? Ay, pastor, es una bendición, se la compré a mi esposa. ¿Me amas? Bueno, sí, le amamos como pastor. Si me amas, dámela. Y esto me acuerdo porque nos lo enseñó el pastor Chuy, de una ovejita, que su pastor le dijo, pues si me amas, órale, dame tu camioneta. ¿Y qué cree que hicieron? Y le dijo el pastor Chuy, ¿qué hiciste? Le dije, pues se la dimos, pastor. Hermanos, híjole, aquí en este municipio, ¿sabe cuántas iglesias hay? Mire, somos más de 180 iglesias aquí. Iglesia dividida, de dividida, de dividida, de dividida. Esta congregación Casa de Oración no viene de una iglesia dividida. Empezamos desde abajo, hermano. Llevamos 15 años como iglesia. Y en estos 15 años no hemos tenido una división. Bendigo a Dios por eso. Y pido al Señor que nos ayude hasta que Él venga. Amén, mis hermanos. Ay, sí, ya se está jactando. Sí, mi jactancia es en Cristo, no en mí mismo, porque yo no lo he logrado. Ahora, no solamente ha sido mi trabajo, ha sido el trabajo de muchos hermanos en esta congregación, hermanos líderes y servidores, que han llorado con nosotros, han sufrido, ellos han sido moldeados, yo también. Les hemos dicho, hermano, a veces me he equivocado y te he metido en disciplina equivocadamente. Pero ¿qué le pasó a José? ¿Cuántos conocen a José? No el José, no, ese no. Sí, pastor, yo. No. ¿Cuántos recuerdan a José? Exacto, el que conocemos normalmente como el soñador, ¿verdad? Pero era José un hombre que honraba a Dios y le hicieron injusticia. Pero ¿qué cree? Él dijo dos cosas. Uno, y Jehová estaba con él. Nunca se amargó. Y al final le dijo a sus hermanos, ustedes no me trajeron aquí, fue el Señor, porque tenía un propósito. Entonces, mis hermanos, lo que hayas vivido en otras congregaciones, todo debe de obrar para bien. Para que tú sepas, mis hermanos, qué importante es que en esta congregación, mis hermanos, ¿qué crees? 8, 20, 28, rápidamente, ya voy a terminar, me falta, no ya, siga conmigo. Hechos, vámonos a Hechos, ¿qué les dije? 20, 28, perdón. Hechos 20, 28, rápidamente. Dice así: por tanto, mirad por vosotros. ¿Ya viste? Entonces el Señor le estaba diciendo a quienes, al apóstol Pablo, que hasta dónde era su límite como autoridad en la congregación. Y le dice primero, mirad por vosotros. ¿Sí dice así, hermano? ¿Y qué más? Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por supervisores. Eso es lo que significa obispo, por supervisor, para que apacentar, ¿qué dice? La iglesia del Señor, la cual ganó por su preciosa sangre. Entonces podemos notar, mis hermanos, que el apóstol Pablo tenía sus límites. Y algo importante que dije,
Pablo era una autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Pero estaba sujeta a una autoridad. Hechos capítulo 13, 1 al 4. Rápidamente, hermano. Dice así. Entonces había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Miren, hermano, los dones ministeriales. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Hechos 13:2, mis hermanos. Verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé. ¿Y a quién, hermano? A Saulo, Pablo, para la obra que los he llamado. Verso 3. Entonces 4. Entonces ellos, ¿qué dice, hermano? Enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Ahora, ¿qué notamos aquí? Puedes ver, hermano, claramente que este personaje, como Pablo, Bernabé, estaban sujetos a la autoridad de ¿quién? De los líderes de la iglesia en Antioquía. El apóstol Pablo no se envió por sí mismo, sino que él estaba sujeto ¿a quiénes? A líderes de la iglesia. O sea, Pablo no llegó y dijo: a ver, yo aquí tuve mi encuentro con el Señor, así es que voy a hacer mi reencuentro. El que me entendió, me entendió. Encuentro, pues encuentro y reencuentro. No, así es que yo aquí mando, yo no, hermano. Pablo era una autoridad, pero estaba bajo una autoridad. ¿Qué significa? Bueno, es cierto, mis hermanos, que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, fue individual en su área de trabajar o manera de trabajar. Diga conmigo: yo, como oveja, soy individual. ¿Sí o no? ¿Qué quiere decir? Yo no voy a ir a tu casa y decirte cómo tú tienes que vivir. Yo puedo dar ilustraciones. Cuando tú escuches hablar de mi esposa, de mis hijas, yo no te estoy diciendo que soy el modelo para que lo hagas con tus hijos. No, de ninguna manera. Yo te estoy dando ejemplos de cómo Dios ha tratado con mi esposa, conmigo, con mis hijas. Y no significa que va a hacer lo mismo contigo. Dios puede trabajar como Él quiera contigo. Amén, mis hermanos. Lo único que estoy haciendo es usar ejemplos de cómo Dios ha hecho con nuestras vidas. Y cuando tú vengas y me pidas un consejo, yo te lo voy a dar bíblicamente. ¿Por qué? Porque si tú lees la Biblia y tienes comunión con Dios, vas a hacer el consejo que se te da. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso no significa que te digo, por ejemplo, hermanita, porque hay pastores que dicen: el Señor me dijo que tu hijo se tiene que casar con tu hija, con esta hija. Ya me dijo el Señor que esta es tu pareja. ¿Sí lo sabías que hay pastores así? Sí lo sabes. A mí me dijo el Señor que no compres esa casa, que mejor dones el dinero a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? No dígame. Si alguien te dice eso, dile: pues deja que el Señor primero me lo revele a mí. Porque no, mis hermanos, el apóstol Pablo no tenía autoridad para abusar de la autoridad. ¿Por qué? En 2 Corintios, mis hermanos, el apóstol Pablo nos enseña claramente que la autoridad puesta por Dios es para edificación y no para destrucción. Amén, hermanos. Entonces, tú y yo debemos de cuidar, en este caso yo, al rebaño que es del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, mis hermanos, Primera de Pedro 5:2, por favor. Qué bueno que ya están ahí los jóvenes, porque ustedes cuando llegan a casa le digan: oye, hijo, aprendimos esto. Pásaselo a los hijos. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Pedro 5, mis hermanos. Cuando lo tenga, diga amén. Capítulo 5, y vamos a leer el verso 2. Dice lo siguiente: apacentad, ¿qué dice, hermano? La grey que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿Qué más? No por fuerza.
O sea, yo no puedo forzar a nadie. Pues es que dice que es mi pastor y ni me llama ni me visita. No, espérame. Bueno, te vamos a visitar si tú nos dices, y ordenando nuestros tiempos, ajustándonos, porque cuando va creciendo la iglesia se va ajustando un poco, y a veces es muy difícil cuando va creciendo la iglesia. Pero escúchame bien, yo sí lo hacía antes, cuando comencé, y se ha de acordar mi hermana, mi mamá, que les llamaba, ¿dónde vienen? Pues era nuevo, hermano. ¿Por dónde vienen? No van a venir. Mira, ya vamos a empezar el servicio. Y ahí me tenía llamando, ¿no? Pero hermano, no, de ninguna manera, eso no es correcto. Yo no tengo que llamarle a nadie. ¿Por qué? Porque cada uno sabe su responsabilidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿O quieres que te esté llamando ahí? José Luis, por favor, hermano Toño, por favor. Memo, llámale a los hermanos, van a venir. Ahí de repente sí enviamos mensajes, porque tenemos un canal y ahí les ponemos, hermano, hasta les pongo, os ruego por el amor, os ruego en el que os vengáis. No que te vengues, que vengas a la iglesia. Pero pues no es por llamada. ¿Por qué? Hermano, algo que te voy a decir es que en esta iglesia vamos a tener un salón que se llama una enseñanza, un discipulado con el tema membresía de la iglesia. ¿Por qué? Miren, muchos vienen a esta congregación, pero escuche, pero no sé quiénes quieran que yo sea su pastor. ¿Sí lo sabías? Gáneme. Hermano, es que ¿qué cree? Hay lugares donde se piensa que el pastor debe de ganarse a las ovejas. Y discúlpeme, pero yo no tengo que ganarme el amor de nadie. Si Cristo te compró con su sangre, tú debes de amarme, porque yo te amo a ti. Mi deber es amarte. Pues dependiendo, pastor, si sigue predicando así me va a perder. Ya me cansó, pastor, de verdad. Hermanos, de hecho sí me dijeron así. Yo estaba en una confraternidad de pastores antes aquí en Tecámac, y yo me acuerdo, cada vez que escucho testimonios de mi pastor Olivares, pastor Chuy, a quien amo y respeto mucho, él decía que le dijeron, mira, si sigues enseñando así, se te van a ir las ovejas y ni te van a diezmar y no vas a tener. ¿Sabe cuántas ovejas el Señor le ha puesto a mi pastor Olivares? Son más de 5,000 en su iglesia, en la iglesia del Señor, en Casa de Oración Guadalajara. Son 3 servicios, hermano, más aparte todas las casas de oración alrededor. Entonces yo entiendo a alguien que diga, pues estoy aquí, pero mi pastor es Chuy. Y yo te digo, pues pregúntale al pastor si te conoce. Yo te conozco. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, habrá un discipulado. ¿Por qué? Porque los que quieran pertenecer a esta iglesia están diciendo, usted es mi pastor. Y esto representa, ahora vaya conmigo, sigo leyendo, ya quiere que termine. No es cierto. Pues yo no. Dice, cuidando de ella. ¿Cómo dice? No por la fuerza. Mis hermanos, yo no puedo forzarte a que yo sea tu pastor. No, de ninguna manera. Tú, escúchame bien, tú tienes la libertad, escucha lo que te voy a decir, tienes la libertad, aunque no me tomes como pastor, de seguir congregándote aquí, porque no voy a cerrarle la puerta a nadie, porque yo no soy dueño de la iglesia, se llama Cristo. Pero alguien que diga, yo lo tomo como mi pastor, entonces voy a decirte algo, son por los que voy a dar cuentas a Dios. Quienes no me vean como su pastor, yo no voy a dar cuentas de ti. Tú vas a dar cuentas de tu propia vida. Ay, ya, ahora sí me voy. No sabe cuántas veces yo he querido irme.
Yo le decía, Señor, ¿por qué ellos se van? ¿Y por qué yo no? Me dijo, porque tú eres el pastor. Le dije, ay, sí es cierto, ¿verdad? Claro que sufrimos. Y claro que tengo a un pastor que cada vez que nos congregamos y nos enseñan, nos pulen para seguir cumpliendo nuestra labor. Amén, hermanos. Y esto, entonces, la membresía es importante porque tú debes de pasar por ese discipulado. ¿Por qué? Porque estás diciendo, en primer lugar, mi deber es no por la fuerza, sino voluntariamente. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo que instruirte voluntariamente. Y yo no quiero ser un pastor asalariado, que solo por diezmos o ofrendas tú estés aquí, hermano, o yo esté aquí. Porque déjame decirte, aquí no le ponemos nombres a los sobres. ¿Sabes por qué? Porque yo no estoy viendo quién tiene dinero o quién no tiene. Quién viene en una buena camioneta o no en una buena camioneta, para que entonces, a él sí me junto, y con los que dan sus ofrendas de a 5 pesos, que Dios les bendiga. Y con el que avienta y el de a 200,000, a ver, ¿cuántos de aquí dan 50,000? No, pues yo 50 pesos. Y hermano, sí lo hay. Por eso dice, y no con ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Hebreos 13, por favor, 17. Yo sé que el Señor nos dice algo importante aquí. Hebreos, ¿qué les dije? 13, 17. Dice así. ¿Por qué es importante la membresía de la iglesia? ¿Qué significa? Bueno, en primer lugar, que vas a ver al que es pastor, autoridad establecida por Dios en esta congregación, lo tienes que ver como tu pastor. Amén, hermano. ¿Por qué? Aquí lo dice la Biblia, no tu servidor. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Sabes cómo tú vas a ser una bendición para mí? Siendo obediente y sujetándote. Pero escúchame bien, pero ciegamente, pastor. No. Apunta Efesios 5:21. Y dice Pablo, someteos unos a otros en el temor del Señor. ¿Eso qué implica? Que tú debes de leer la Biblia. Porque no vas a ser oveja de este pastor, de este servidor, con ojos ciegos. No, mis hermanos, sino con conocimiento. ¿Por qué crees que ahora vamos a hablar de esta carta? Y te estamos preparando, ¿sabes para qué? Para la venida del pastor de pastores, el príncipe de paz. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, hermano, déselo fuerte, amén. Entonces, mis hermanos, en este discipulado también enseña algo acerca de la autoridad. ¿Cuál? Que yo tengo que delegar autoridad. En esta iglesia va a haber gente a quien se le delegue autoridad. Habrán diáconos, y si sigue creciendo, el Señor va a escoger si pone pastores. Los diáconos, mis hermanos, en una congregación no son el brazo derecho del pastor, no lo mire así. No son el brazo derecho del pastor. Un diácono no es aunque comparten liderazgo, pero no es una autoridad en una congregación. Un diácono es alguien que sirve en las funciones de esta congregación. Puede ser enseñanza, puede ser predicación, pero quien ocupa postura de autoridad es un pastor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, mis hermanos, un pastor que es llamado por Dios no es porque tenga buen carisma, no es porque te caiga bien. Este pastorcito no me cae bien. Como que su prédica fue bien altanera, se siente mucho. A lo mejor puede pensar así, no lo sé. Pero, hermano, yo creo que en esta iglesia nadie es así.
Ay, yo pensé que iban a decir amén. Bueno, ahí te los encargo. Yo creo que en esta iglesia nadie es así. Yo creo que en esta iglesia dicen: Señor, yo quiero comprometerme. ¿Por qué? Porque en primer lugar no te comprometes a la autoridad del pastor, sino a la autoridad máxima de este pastor, que se llama Jesús de Nazaret. Esa es mi máxima autoridad, mis hermanos. Así es que en este discipulado, hermanos, ¿sabes qué vamos a hacer de ti? Cuidándote a ti. ¿Cuántos se quieren dejar cuidar? Hay quienes pueden decir: no, yo no necesito que a mí nadie me cuide. Yo para eso tengo a mi esposo, tengo a mi esposa, tengo a mis hijos. Bueno, sí, pero eso es en casa. Yo soy el pastor de mi casa. Amén. Tú debes de instruir a tus hijos en casa, a tu esposa. Pero escúchame bien. Si tú eres una autoridad, debes de vivir bajo una autoridad. ¿Por qué? Porque tu pastor no es independiente. Si algo recuerdo que me preguntó el pastor en un correo que yo le envié, me dijo: a ver, Ángel, ¿por qué quieres que sea tu autoridad, tu cobertura? Le dije: Pastor Chuy, porque yo no quiero ser un pastor independiente. Hermanos, vi cómo terminó mi pastor, donde yo conocí del evangelio. Y sabe, te dije un punto: tenemos que delegar ¿qué? Autoridad en esta iglesia. Hermanos, yo no dudo que en esta iglesia hayan hermanos que Dios le dé la gracia, incluso hasta enseñar mejor que tu servidor. Y sabes que Dios está preparando mi corazón. Yo no tengo por qué celarme de ellos. Quizá puedan a veces pensar: ay, el pastor me cela, por eso me quita, por eso hace esto. No, espérame. Por eso tenemos pastores que nos están capacitando. ¿Sabes por qué? Porque yo no sé cuándo pueda morir. Si sabes que yo puedo morir, yo no sé cuándo. En un accidente me pueden detectar cáncer, no lo sé. La pregunta es: ¿y si yo muero? ¿Qué va a pasar con la iglesia? Entonces se debe de delegar autoridad, hermano. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque la iglesia de donde yo venía, ¿qué cree, hermano? No se delegó. ¿Y sabe qué pasó? Otros tomaron la iglesia, pero porque ya terminó bien bonita. Pero si hubiera estado cuando yo inicié en esa congregación, ¿sabe cómo estaba la iglesia en ese tiempo? ¿Se acuerdan, no? Bien sencillita la congregación. Pero ahora, como ya es un edificio bien bonito, no, pues luego va ahí, yo soy pastor. Pero hay muchos hermanos que el pueblo escoge. ¿Por qué? Me cae bien, tiene carisma. No, hermano, Dios no pone pastores por su carisma, sino porque es un llamado de Dios. ¿Eso qué implica? Que tú puedes ver discípulos en esta congregación y verás diáconos, pero escúchame bien, no porque tengan gracia, no porque se lleven bien contigo y al pastor. Escucha bien, no por eso se va a poner como pastor o como una autoridad. No, mis hermanos, eso es porque Dios ya ha trabajado con nosotros con tiempo y nos ha preparado. O sea, es bien bonito servir, pero ¿qué hay con la preparación para el ministerio? Eso es bien importante. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, esto que enseñé no es una imposición. Yo solo enseño. La decisión ustedes la toman. Yo pregunto: ¿cuántos aman a Cristo? Póngase de pie. Solamente vimos un versículo y todo lo que hubo. Amén. Ya no me quiere. Mira, hermano, no estoy haciendo, no quiero ser irónico. Yo lo único que quiero decirte es que, aunque a veces como pastores, mis hermanos, tenemos que hablar con honestidad bíblica, y eso ¿sabe qué implica? Pues a veces rechazo. Pero yo te decía algo. Nosotros, mi función como pastor no es ganarte, porque Cristo fue el que ya ganó en la cruz por ti.
Ahora, ¿sabe qué nos corresponde? Cumplir su voluntad. Y su primera voluntad que observamos es que Dios ha establecido autoridades espirituales. Amén, mis hermanos. Así es que yo pregunto, ¿cuántos quieren ser parte de esta congregación? Bueno, yo sé que hay hermanos que nos visitan por primera vez. Yo sé que tal vez estás orando al Señor y te apoyamos en tu oración. Que el Señor te indique dónde Él te va a llevar. Bueno, si el Señor así decide que te establezcas aquí, bienvenido. Amén, mis hermanos. Pero los que ya están establecidos aquí, bueno, nosotros tendremos esa enseñanza importante que es membresía, la membresía, lo importante de pertenecer a una iglesia. Amén, hermanos. Así es que quiero solamente llevarnos a una reflexión. La pregunta es, mis hermanos, a la reflexión: ¿estás identificado con Cristo? Bueno, identifica a tu pastor, tu autoridad en esta tierra. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que estaremos enseñando, hermano, puede generarte mucha, ¿cómo se dice? ¿Cómo, mijo? Controversia, exactamente. O que muchos pensamientos pueden venir a tu mente. Entonces, yo quiero invitarte a que tú le digas en esta hermosa tarde al Señor: Señor, me estás hablando a mi vida por los tiempos que estamos viviendo. Señor, tú márcame, yo quiero obedecerte. ¿Cuántos quieren obedecer al Señor? ¿Cuántos creen en su palabra? ¿Y cuántos creen que el Señor les habló hoy? ¿Cuántos están dispuestos a cerrar sus ojos de manera voluntaria y decirle: Señor, estoy dispuesto a obedecer y a sujetarme a tu palabra?